Muy buenas tardes, días o noches, dependiendo de dónde me estén viendo. Mi nombre es Andreina Maris Fuentes Pérez. Soy alumna de Medicina en la Universidad Guadalajara La Mar, Campus Vallarta. Y el día de hoy les voy a hablar acerca de un tema que se me hace muy interesante y que probablemente para ustedes igual puede llegar a ser muy interesante y es muy poco hablado, al menos desde mi punto de vista. Yo nunca había escuchado de este síndrome que les voy a hablar y espero sea de su agrado. Y el día de hoy pues les voy a hablar del síndrome de Cotard, el cual es muy interesante porque, como les digo, no es muy común escuchar acerca de y pues este síndrome trata acerca de cuando las personas tienen como que cierto problema mental en el cual ellos sienten que están muertos o que no tienen órganos y tú te quedas así, o sea, ¿a poco existe ese tipo de personas? Pues sí, como les decía, es un síndrome no muy común que digamos y pues este síndrome suele presentarse más, por ejemplo, en gente que ya tiene como que ciertos antecedentes con otras o patologías que tengan que ver con alguna enfermedad mental, como por ejemplo el Alzheimer o también pues problemas neurológicos como el Parkinson. Pero de igual manera se puede dar por otros aspectos como por ejemplo que el paciente haya presentado algún tipo de depresión muy fuerte o que haya sucedido, tenido un trauma psicológico muy fuerte también, muy traumático, valga la redundancia, o igual por otras razones, ¿no? Incluyendo más que nada pues el estrés, el que la gente esté muy atareada, eso igual afecta. Y de igual forma es muy común que al paciente presentar ya este síndrome es porque, como ya había mencionado, tiene unos antecedentes y esto hace que sea mucho más difícil el poder manejar o llevar un buen tratamiento del mismo, pero pues de que se puede lograr, se puede lograr. Ahora ustedes dirán cuáles son estos tratamientos. Bueno, al ser un problema que tiene mucho que ver con la depresión, se les suele otorgar a los pacientes antidepresivos, antipsicóticos y cualquier otra que pueda mantenerlos como que tranquilos, se podría decir. Pero de igual manera hay otros métodos como por ejemplo el que tengan terapias psicológicas, que es como progresivamente para que puedan ya ir reconectando más que nada con su realidad, o sea, que puedan regresar a la realidad, porque como les digo, ellos piensan que están muertos o que simplemente no tienen órganos, o sea, que existen pero no tienen órganos, y eso es algo muy curioso, al menos a mí se me hace algo muy curioso. Ahora, ¿por qué ocurre? Pues por más que se han hecho investigaciones y todo, no se ha llegado como que a una conclusión 100% comprobada del por qué ocurre, pero algunos piensan, algunos investigadores, que es por una falla en los lóbulos del cerebro, los cuales son encargados de poder tener como que la percepción de uno mismo y la parte sensorial también, ¿no? Que lo serían el lóbulo frontal y el parietal. Pero por otra parte, otros dicen que tiene mucho que ver con que haya alguna alteración en la amígdala o en el córtex prefrontal, que estas son áreas de nuestro cerebro, las cuales son encargadas de las emociones y también de, pues más que nada como la percepción de la realidad, pero pues todavía no se sabe al 100% qué es lo que ocurre y pues queda como que al aire, pero a la vez no, porque sí hay como que ciertas cosas que tienen mucho que ver, pero pues ya esperemos que muy pronto puedan llegar como que a una conclusión bien de cuál es el motivo por el cual ocurre este síndrome. Bueno, y ahora les voy a hablar un poco acerca de unos casos los cuales han sido muy conocidos o los más conocidos de este tipo de síndrome, que por ejemplo tenemos el de una mujer escocesa, la cual ella
juraba y perjuraba que después de cierta cirugía que le realizaron, ya no vivía, o sea, que ella había muerto, ella había fallecido. Y pues pensaba que su cuerpo estaba en descomposición, cuando pues nada que ver, o sea, ella seguía viva y todo, pero pues como les digo, es una parte que afecta mucho, la parte neuronal, tiene mucho que ver. Y de igual manera hay otro caso de un señor que también, bueno, el de él fue de que él pensó, bueno, él decía que ya no tenía cerebro, entonces ya no pensaba, ya no, o sea, era como un zombie, se podría decir. Y de que, pues nada, él negaba su identidad, o sea, él ya no existía, él estaba muerto. Y esto es algo muy común en este tipo de síndrome porque, pues como les digo, la gente piensa que está muerta. Entonces se han llegado a ver casos de gente que va a cementerios y según ellos van a ver su lápida, o sea, van a ver en dónde se supone que su cuerpo está enterrado. Pero pues no, o sea, de verdad es muy difícil el poder hacer entender a esta gente, pero no imposible. Bueno, ya que estamos hablando pues acerca de esto, hay que recordar que este síndrome fue descubierto en el año de 1880 por un neurólogo francés llamado Jules Cotard. Gracias a él pues le dio ese nombre, el cual atendió a una paciente mujer que aseguraba que no tenía órganos y por lo tanto no comía, o sea, no necesitaba alimentarse, cosa que pues está mal porque sabemos que la alimentación pues es fundamental para la vida del ser humano. Y ya fue que gracias a eso lo fue investigando y gracias a las aportaciones de este neurólogo fue que igual en la psicología se lograron entender ciertos temas acerca de los delirios que pueden haber, que era un delirio de negación. Y gracias a esto ya se fueron entendiendo muchos más aspectos acerca de todo este problema, el cual igual da ciertos parteaguas a los síntomas, los cuales pueden ser normales en el sentido de que no es nada como que del otro mundo, porque pues pueden empezar de que con alguna depresión, igual con una percepción donde pierdes como que el dolor, se podría decir, el sentir dolor. Como había mencionado, te puede dar anorexia también, por lo mismo que pues como ellos no tienen órganos, no sienten ese deseo o esa necesidad de tener que alimentarse, cosa que pues no está bien. Y de igual manera el que pues como ellos dicen, no tienen ni corazón o no tienen sangre o no tienen órganos, entonces se sienten inútiles, o sea, inservibles para la sociedad, o sea, no tienen como que un valor de ellos mismos y no sienten que tengan valor en la sociedad. Entonces eso los lleva a pues en caer en la depresión y ya de ahí ya no hay vuelta atrás. Ahora, hay ciertos trabajos literarios que se han hecho en base a este tipo de síndrome, como por ejemplo el libro que sacó Albert Camus, que se llama El extranjero, habla no directamente de este síndrome, pero tiene relación con la desconexión que puede tener una persona consigo misma y de cómo van surgiendo ciertos síntomas de este síndrome. De igual manera, pues en las películas se puede notar, las películas de terror psicodélico, que se habla así de que hay ciertos personajes que suelen presentar alguno de estos síntomas y, o sea, es muy normal, o sea, si tú no sabes acerca de este tema, pues obviamente para ti es normal, ¿no? Pero ya que vas conociendo y conociendo, como que ya se te va haciendo más interesante, ¿sabes? Y espero que este video les haya servido de información y se les haya hecho muy interesante.